las diapositivas. ¿Saben qué? No puedo, no me aparece. Denme un minuto, por favor. Voy a volver a ingresar. Ahí está ya. Espérenme tantito, por favor. Hermanos, ¿pueden ver la diapositiva? No, hermano, no se mira todavía. Ok. Buenos días, Bere, ¿cómo está? Hola Betty, buen día, todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Me alegro. Saludos a mi hermano Abraham. Gracias, serán dados, aquí anda tras bambalinas. Ah, bueno. Ahí se mira, hermano. Ok, gracias. Listo. Ahora sí, pues bienvenidos, hermanos. Esta va a ser nuestra última sesión en directo. Las demás sesiones que ustedes vayan a mirar van a estar grabadas y ustedes las van a poder abrir en un espacio de tiempo que prefieran. Vamos a complementar la sesión de la semana pasada acerca de los nombres de Dios y con lo que quiero comenzar es volviendo a enfatizar esta parte que ustedes están mirando ahorita, pero lo mismo, el mismo énfasis, pero con otra tipo de presentación. Es esta. Bueno, habíamos estado señalando, mis queridos hermanos y hermanas, que los nombres de Dios siempre están ligados tanto a una realidad trascendente como una experiencia. Y esta es otra manera de poner aquel triángulo que habíamos estado viendo
y que pertenece al ámbito de la semiótica, es decir, la interpretación de los signos. Habíamos señalado también que el lenguaje humano está lleno de imágenes, está lleno de signos precisamente, y la semiótica se dedica a esa parte, a ese estudio. Ahora, con eso en mente, volvemos a mirar esta parte en donde los nombres de Dios están enmarcados por por una acción del ser humano de comprensión, sí, ciertamente, pero una comprensión que pueda percibir a Dios en los términos que nosotros entendamos. De ahí los nombres. Entonces, tenemos aquí en este esquema tenemos que existe una realidad trascendente, la cual llamamos Dios. Esta realidad trascendente, al objetivarse, al tener su objetivación, brotan entonces nombres diferentes por los cuales captamos a Dios, por los cuales entendemos a Dios. De hecho, la revelación bíblica va a estar llena de estos nombres, que algunas veces los llamamos nombres, pero muchas de las veces van a ser o títulos o actos, no nombres en el sentido como nosotros los aplicamos en nuestros días, que por ejemplo, un servidor se llama Jesús Alfredo Trejo Treviño, pero no nos referimos en el nombre en ese sentido, en ese plano, sino que nos referimos a Dios como a través de los nombres por medio de los cuales explicamos o queremos explicar esa realidad trascendente. Entonces, explicamos a Dios como un ser poderoso, como un ser que existe por sí mismo, como un ser que gobierna todas las cosas porque Él es el creador, como un Dios que está al tanto de sus criaturas, pero todas estas adjetivaciones que hacemos sobre Dios adquieren nombres, y algunos de los nombres que ya veíamos, que la mayoría de ellos son nombres hebreos. En la sesión de hoy vamos a ver 3 nombres principales griegos, que son los que predominan en el Nuevo Testamento. Pero debemos reconocer que la mayoría de los nombres asignados a Dios tienen obviamente un trasfondo del pensamiento hebreo. Y esto es porque muchos de ellos aparecen en el Antiguo Testamento. Ahora, muy bien, fijándonos entonces en la diapositiva, tenemos que esa realidad trascendente que es Dios, es una realidad que está más allá de lo sensorial, más allá de nuestros sentidos, pero se hace presente en nosotros, en nuestra esfera, en nuestra realidad, en nuestro horizonte, precisamente por el fenómeno de la revelación. Gracias a esa revelación o más específicamente a la autorrevelación de Dios, es que entonces nosotros podemos conocerle, y podemos conocerle a través de esta objetivación en sus nombres. Los nombres en sí mismos reflejan lo que Dios es, bien a través de sus atributos, bien a través de sus cualidades, pero también a través de la experiencia que Él en este contacto tiene con nosotros. Entonces, viene la realidad trascendente, después esta realidad baja hacia una objetivación, que es cuando surgen los nombres de Dios, pero esos nombres de Dios también están vinculados de manera íntima, directa, a una vivencia, a una experiencia, y es una experiencia vital, es una experiencia para la vida, en la vida y para la vida. Entonces, por eso resulta una experiencia vital, y por eso podemos experimentar a Dios en todas esas formas que expresan los nombres. Los nombres son expresiones de ese contacto que tenemos sobre Dios, y finalmente todo esto se refleja en el propósito de la revelación, que es el conocimiento de Dios. ¿Sí? Vamos a un conocimiento de Dios eh, eh, que está anclado o que está relacionado
con los nombres que en este caso a través de la revelación y la Biblia se asignan a él, pero repetimos como lo hacíamos en la primera sesión, que los nombres son un reflejo de su personalidad. Entonces, esto es importante de señalar porque la forma en que nosotros percibimos a Dios van a estar reflejados en estos nombres. Muy bien. La sesión pasada vimos esos nombres que ahorita estoy esquematizando para ustedes. Entonces, la realidad trascendente se refleja en distintos nombres. Cada nombre refleja un concepto o refleja una cualidad o refleja algo de la personalidad divina. Por ejemplo, vimos a Elohim. Elohim refleja a Dios como creador, pero también al mismo tiempo nos refleja a nosotros como criaturas. Hay un creador y nosotros somos las criaturas hechas por él. Y si nosotros seguimos desdoblando esta relación entre los nombres, el ser divino y nosotros, entonces podemos ir desdoblando muchísimas cosas, muchísimas impactos o muchísimas consecuencias de lo que ese nombre trae. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes ven que en el diagrama, en el lado izquierdo, está el nombre de Elohim. ¿Recuerdan qué significaba Elohim? Bueno, El dijimos que regalo de la Elohim creación. era un nombre genérico para expresar a Dios, el vocablo Dios. Elohim significa sencillamente en un sentido primordial Dios, Dios. Pero no solamente el ser divino, sino aquel ser divino que es que el creador de todas las cosas. Por eso es que el nombre de Elohim lo encontramos en los primeros 2 capítulos del Génesis, en los relatos de la creación, porque este Elohim es el que se va a presentar ante el ser humano como el creador de todas las cosas. Y nosotros, obviamente, en esa misma relación, somos criaturas. Ahora, ustedes me pudieran decir, bueno, pero ¿y esto cómo impacta en la experiencia humana? Bueno, impacta de una manera muy importante, como cada uno de los nombres tiene un impacto en la experiencia que se tiene sobre Dios. Por ejemplo, el Elohim que vemos en los primeros 2 capítulos del Génesis y relacionado con la creación, presentando a Dios como creador y a nosotros como criaturas, ¿cuál sería el impacto práctico de esto, de esa significación? Bueno, en primer lugar, algo muy importante porque el Elohim que crea al ser humano, hombre y mujer, lo crea en esa doble versión, pero esa doble versión porta la imagen del Todopoderoso. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa que actualmente el hombre y la mujer, ambos, poseen la imagen en plenitud, la imagen de su creador. Portan al mismo tiempo la misma dignidad, portan todas aquellas cualidades asignadas a la criatura en tanto ser y imagen del creador, portan todo eso en la más alta dignidad. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, es que eso ya lo sabíamos o ya lo intuíamos o ya nos lo habían comentado. Bueno, posiblemente lo sepamos, posiblemente nos lo hayan comentado o posiblemente sea muy fácil de intuir. Pero si vamos a consecuencias más profundas, entonces diríamos, bueno, en el contexto de la iglesia, ¿qué significa o qué impacto tiene la significación del Elohim como creador y qué significación tiene que nosotros seamos criaturas que portemos la imagen y semejanza de él? Bueno, quiero decirles que si nosotros atendiéramos al significado profundo que tiene el texto y que tiene esta relación, que no siempre es fácil de asimilar, pero entonces tendríamos lo siguiente.
Voy a utilizar algunas interrogantes para ustedes para poner en relieve la significación que esto que parece tan sencillo tiene ya en todas las implicaciones que en la realidad puede llegar a tener. Ahora, voy a empezar con algunas preguntas muy sencillas, pero que reflejan nuestra realidad. Normalmente en las iglesias, ¿quiénes son los que ejecutan los actos litúrgicos y los actos de representación con Dios? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres, generalmente. Ok, generalmente y casi como regla, los hombres. Ahora, desde esa perspectiva del Elohim como ser creador y nosotros como criaturas, que ambos, hombre y mujer, porque el texto dice, y dijo Elohim, y dijo Dios, y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero aquí el hombre está, está significado no solamente el varón como tal, sino también la mujer. Entonces, y dice el relato contenido en Génesis, el relato creacional, dice que Dios hizo al hombre y luego el relato hizo a la mujer. Y entonces viene el testimonio de que dice que el propio Adán dijo, y esta será llamada varona. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué sería llamada varona? Porque del varón fue tomado. Porque del varón fue tomado. Pero yendo al original hebreo, la palabra para varón es ish y la palabra para mujer es isha. Entonces, lo único que cambia es la misma raíz y lo único que cambia es la terminación en femenino. Ish para masculino, isha para la terminación en femenino. Pero siendo la raíz la misma, vuelve a colocarse en esta intención del Elohim. Cuando crea al ser humano, lo crea en igualdad de condiciones, en igualdad de correspondencia en dignidad y todo para con respecto a Dios, porque Él es el ser humano es el que refleja la imagen de Elohim. Ahora, ¿cómo impactaría esto en la iglesia? Bueno, en la iglesia esto impactaría de manera que sería indistinto quién tiene la batuta o quién tiene el desarrollo de la liturgia y de las actividades en la iglesia, que bien podría recaer sobre un varón o bien podría recaer sobre una mujer. Aquí sería totalmente indistinto. Por eso es que esta misma idea de fondo va a servir más adelante para el apóstol Pablo cuando él diga en una de sus cartas, porque en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre, o no hay siervo ni libre, y no hay judío ni gentil, y después no hay, ¿qué, hermanos? ¿Recuerdan ese texto? Que dice, porque Varón y En Cristo Jesús no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, o siervo ni libre, y no hay, ¿qué más? varón y hembra, hombre o mujer. Exactamente, no hay varón ni mujer, porque todos son uno. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque el Elohim, que en el principio nos hizo hombre y mujer, pero somos lo mismo. Ahora, a veces las tradiciones y a veces las costumbres no permiten que esta teología presente allí, arraigada en el nombre bíblico, en el texto bíblico, no permiten que aflore, que tenga una aplicación real y práctica. Entonces, esta es una forma muy sencilla de ver cómo los nombres de Dios reflejan una realidad de Él, que en este caso el Elohim refleja la imagen de Dios en el ser humano, por igual en hombre y la mujer, pero cómo a veces nuestras tradiciones y nuestras propias costumbres no permiten que aflore la significación profunda de cada uno de ellos. En este caso ya pusimos el ejemplo de Elohim.
Pero si así vamos, si así fuéramos con cada uno de los nombres, por ejemplo, el Shaddai, o Yahvé, o el Olam, o Adonai, nos estaríamos dando cuenta que más allá del nombre mismo se refleja una teología y que esa teología impacta en la vida, impacta en la existencia. Y ahora como nosotros formamos una congregación, una iglesia, por supuesto que impacta en la iglesia. Pero lo primero que tendríamos nosotros que aprender a conocer y tener en nuestra propia reflexión es cuáles son los nombres de Dios, cuál es su significado y cómo es que estos impactan en nuestra experiencia de Él. Porque no sería lo mismo que la teología y los cursos y todo esto lo dan preferentemente hombres. Y yo no puedo, no, aquí no estoy mintiendo y ustedes tampoco no pueden decir que estoy inventando cosas. La mayoría de las cosas en la iglesia lo hacen los hombres. Pero si atendiéramos a la teología que hay detrás de los nombres de Dios y de la realidad que reflejan, entonces tendríamos que empezar a hacernos muchas preguntas. Por ejemplo, una pregunta básica es, ¿por qué los hombres y por qué solo los hombres ejecutan la mayoría de las actividades en la iglesia? Entonces, no es tan fácil y tan sencillo ver solamente un hombre y pensar que no se refiere a nada más, que es un significado literal y que no tiene impacto en la vida. Más bien sería lo contrario. Los nombres son muy importantes porque reflejan a esa realidad trascendente y reflejan una experiencia que nosotros tenemos con respecto a ese Dios. Otro de los significados del Elohim es precisamente el sábado. Es un día que en lo particular nosotros tenemos en una alta estima la cuestión del sábado. El Elohim ve el sábado, o el sábado es reflejado en esa perspectiva del Elohim como un espacio de armonía, como un espacio de integración. Entonces, los seres humanos, en la perspectiva del Elohim y en ese contexto de la creación, los seres humanos estamos llamados a reflejar en el sábado armonía, integración, no solamente los unos con los otros, sino también integración y armonía con todo lo que nos rodea, con la naturaleza, con la creación de Dios. Y eso daría pie a todo lo que podría ser una teología de lo que cristianamente llamamos mayordomía, pero que en cuestiones técnicas sería una teología ecológica, una teología de la creación. Y todo esto está anclado en esos nombres, en los nombres y en los significados que tienen y en las consecuencias que tienen para la vida. Entonces, la mayoría de los libros de sistemática, podríamos decir que la totalidad de ellos tienen entre sus capítulos el estudio de los nombres de Dios. ¿Por qué? Porque eso reflejan teologías y porque estas teologías van a tener impacto en la experiencia que se vive acerca de él, del Todopoderoso. Entonces, si diéramos un repaso así muy rápido sobre cada uno de ellos, bueno, el siguiente nombre después de Elohim es el Shaddai. ¿Y el Shaddai qué significa? Soberanía. ¿Y qué significa? Que todo está sujeto a él. Si uno es el soberano, si uno ostenta la autoridad y la soberanía, eso significa que todo lo demás está sujeto a él. ¿Cuál sería el impacto práctico de esto? Bueno, es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8, dice, porque qué cosa hay visible o invisible, arriba o abajo, que nos pueda separar del amor de Dios, si Él es el que todo lo puede, el que garantiza la salvación de todos, pues ni lo alto, ni lo profundo,
ni esto, ni aquello, ni la muerte, ni ninguna cosa podrá separarnos del amor de Dios. Es decir, Pablo está pensando en Dios en esa experiencia como el Shaddai, como el Todopoderoso, como el soberano de todas las cosas. Recuerden una cosa y tengan presente que los escritores del Nuevo Testamento, la mayoría de ellos tienen un trasfondo judío, vienen de esa cultura judía, vienen de esa religiosidad judía. Obviamente viene una separación en términos doctrinales y por eso nace el cristianismo, por eso el cristianismo comienza a separarse del judaísmo, pero no se separa de esas teologías y de esa visión que se tiene sobre Dios. Creo que esto es importante de señalar, porque si bien los cristianos somos una religión aparte, poseemos en común textos sagrados y poseemos en común visiones acerca de la divinidad. Entonces, si nosotros empezáramos a ver cuál es el significado de cada uno de estos títulos y luego los traspasáramos a la predicación del Nuevo Testamento, encontraríamos los mismos significados. Por ejemplo, el siguiente nombre, que es el nombre de Yahvé, o como tradicionalmente se traduce, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a la existencia y se refiere a una presencia vital que no se queda allá en el cielo, que no se queda allá en lo extrasensorial o en lo suprasensorial, sino que se hace presente entre los seres humanos. Por eso Jesucristo es el Emmanuel. ¿Y eso qué significa? Es el Dios con nosotros. Es decir, la experiencia vital de Dios está presente entre los seres humanos y la consecuencia práctica y ética de ello sería lo que el apóstol Pablo dice, que tengamos respeto y cuidemos nuestro propio cuerpo, sabiendo que nuestro propio cuerpo es la habitación de Dios. Es decir, esa presencia vital de Dios está en nosotros y está con nosotros. Bueno, el siguiente título, que es el Olam, que refleja la eternidad de Dios, nos trae de una manera directa la cuestión de la resurrección, porque nosotros, uno de los aspectos primordiales de la fe cristiana es la esperanza de la resurrección. Bueno, esto está sustentado en ese concepto de el Olam, el que es eterno. El que es eterno porque para él no existe principio y fin, para él no existe la muerte. Y si Jesús pudo resucitar, dice el apóstol Pablo, Él es la primicia de la resurrección y por lo tanto la garantía de promesa para nosotros los cristianos. Pueden ir ustedes viendo cómo los nombres tienen una significación, pero también tienen una relación vital con la experiencia del creyente o con la experiencia de la persona. Y por último, de los nombres que vimos el día martes, está por supuesto el de Adonai, que significa o que alude al señorío de Dios. Y esto obviamente va vinculado con la cuestión de la renovación, que es el propósito de Dios, hacer todas las cosas nuevas. Como dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Y esto básicamente es el reino, es decir, una renovación de todo el orden presente, que es lo que quiere el Adonai. Pero el Adonai, el Olam, o Yahvé, o el Shaddai, o Elohim, es el mismo Dios. Es el mismo y único Dios. Solamente son formas diferentes de vivirlo con sus respectivas significaciones, pero también con sus respectivos impactos en la vida. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos los nombres, el significado, no conocer los nombres por el hecho de conocerlos solamente, pero conocer el significado
conocer qué realidad están reflejando de Dios y conocer cuál es a partir de eso, cuál es el impacto para nosotros como creyentes. Muy bien, todo eso es importante y por eso la teología sistemática tiene la atención de ubicar este capítulo sobre los nombres de Dios. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Estoy ahora continuando con otros de los nombres de Dios y vamos a entrar aquí a algunos que tienen su énfasis muy importante en el Nuevo Testamento, pero todavía vamos a ver uno que tiene su vinculación con el pensamiento del Antiguo Testamento. Dice el Elión, que significa el Altísimo. Dice, este nombre se deriva de la raíz hebrea ascender y denota un reconocimiento y exaltación incomparables. Un ejemplo lo encontramos en el testimonio que da el rey Nabucodonosor cuando reconoce que el Altísimo, así como él mismo lo llama, el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo, según aparece el testimonio de Nabucodonosor registrado en el libro de Daniel capítulo 4 versos 31 al 37. Y estoy anotando una cita adicional que es el Salmo 9.2, en donde también aparece esta referencia a Dios como el Yon, como el Altísimo. Obviamente nosotros nos perdemos mucho con la traducción en castellano, especialmente de la Reina Valera, porque Reina Valera, aunque sí tiene altísimo, aunque sí cita la palabra altísimo o en otros casos utiliza la traducción del nombre que sea, pero yendo al original nos damos cuenta de que efectivamente ahí en el texto aparece literalmente el vocablo el guión. Y el guión significa básicamente eso, pero a veces la traducción ya no nos permite hacer ese reconocimiento de los vocablos originales. Pero bueno, sepamos que allí en el texto original sí aparece tal cual el vocablo referido a Dios, que en este caso es el guión. Muy bien, ahora a partir de los siguientes tres títulos divinos pasamos automáticamente al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, obviamente como tenemos un cambio de idioma, tenemos un cambio del hebreo al griego, entonces aquí la palabra, para Dios va a ser teos, va a ser la palabra más usual que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, porque para el idioma griego, para el lenguaje griego, pues teos va a ser la única palabra en referencia que va a asignarse a Dios. Dice, este nombre va a mantener las ideas esenciales contenidas en Elohim y el Yon, es decir, acerca de poder y exaltación, pero también en esa relación de, perdón, estuve a punto de estornudar, pero se me pasó. Dice el poder y exaltación, dice, pero también en esa relación de creador y criatura. Es decir, los nombres divinos, aunque van a cambiar aunque el vocablo va a ser diferente por el cambio de idioma, se van a mantener los mismos conceptos e ideas de fondo. Por eso es que la predicación apostólica y la enseñanza de los evangelios no es distinta de los contenidos teológicos que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Muy bien. Aparte de teos, que es el que mayormente aparece en el Nuevo Testamento, otro de los nombres que van a tener mucha referencia
es el de Kurios o Kyrios. Kurios o Kyrios significa esencialmente Señor, es decir, en los tiempos de cuando se escribe el Nuevo Testamento, en los tiempos de cuando nace el cristianismo, el Kyrios que ya existía era el emperador, porque el emperador romano ostentaba ese título de Kyrios o Kurios, significando que la única autoridad, se puede decir que en todo el mundo en aquel entonces existente, pues era él. Él ostentaba toda la autoridad y todo el poder. Por eso él era el Curios, él era el Kyrios de su tiempo. Pero cuando viene Jesucristo y hay todo un desarrollo de la teología cristiana en el primer siglo, entonces el título de Curios, que solamente se asignaba al emperador, ahora empieza a asignarse a Jesucristo. Jesucristo es el Curios. Pero también de manera similar, Dios mismo como Padre, Dios Padre, viene a ser también el Curios. Y esto de Pantocrator, Curios Pantocrator, es una palabra griega que significa que todo lo gobierna. Es una palabra compuesta de panto, panta, que es todo, y krator, que significa gobierno. Entonces el Curios Pantocrator es aquel que lo gobierna y lo domina todo. Pero aquí tenemos, vean cómo la referencia nos vuelve a remitir al Antiguo Testamento, dice, conservará el sentido de Yahvé y de El Shaddai, enfatizando la soberanía y el gobierno absoluto que solamente corresponde a Dios. Y a este respecto, veremos que el apóstol Pablo en su capítulo 13 de Romanos dirá, porque no hay autoridad que por Dios no haya sido puesta, y las que han sido, y las que ahora ejecutan su dominio, por Dios han sido designadas. Eso es lo que dice en Romanos 13. Así es que el Kyrios Pantocrator en la visión cristiana es ese ser absoluto que está por sobre los reyes de la tierra, que está por sobre los soberanos de la tierra y que es y constituye el rector más poderoso, el rector que ejecuta su autoridad sobre todos los seres humanos. Trátese del rey, trátese del emperador, trátese de quien se trate, Dios está por sobre todos ellos y es lo que expresa precisamente este nombre de Curios Pantocrator. Muy bien, ahora tenemos un nombre muy especial porque el nombre de Abba, frecuentemente asociado con Pater, aquí tenemos una combinación de dos vocablos de diferentes idiomas. Abba pertenece a una raíz aramea, mientras que Pater pertenece a una raíz griega. Pero ambos significan lo mismo y lo más importante es el uso que Jesucristo da al uso de este vocablo divino y después cómo también tiene su impacto en la teología, especialmente la de Pablo. Muy bien, dice Abba o Pater, dice padre, Pater es padre, Pater en griego es padre, pero Abba en arameo es papá. Dice, Jesús menciona este título en el huerto del Getsemaní la noche previa a su crucifixión, y esto viene en Marcos 14:36. Si nosotros estuviéramos leyendo el original, encontraremos ahí que aparecen ambos vocablos asociados, es decir, Abba y Pater. Dice, esta forma asociada de Abba y Pater indica una relación de cercanía, confianza e intimidad con Dios, similar a la confianza y cariño que un niño expresa en la relación con su padre.
Aquí estamos poniendo como un ejemplo y es lo que se ha destacado en el contenido y en el sentido de Abba, porque Abba, repetimos, es una palabra de origen aramea, pero que los pequeñitos que normalmente iban aprendiendo los idiomas que se manejaban en la época cuando surge el cristianismo era por supuesto el griego. En griego se escriben los escritos bíblicos del Nuevo Testamento, pero además de ello, en el uso litúrgico se empleaba el hebreo. Y en la cotidianidad de la casa, de la vida en casa, de la vida en el hogar, también había algunos vocablos en arameo. Recuerden que el arameo había sido una lengua que también había tenido su desarrollo y había venido a formar parte del pueblo judío en cierta época de su historia. Entonces, prácticamente los pequeñitos igual aprendían palabras griegas, que igual aprendían palabras, algunas palabras hebreas, porque el Shema en contenido en Deuteronomio 6, 5 y siguientes se recitaba estrictamente en hebreo, pero ya en la narrativa que los ancianos hacían de las proezas de Dios hacia las personas jóvenes y los infantes, bueno, esas narrativas usualmente se hacían en arameo. Entonces, los pequeñitos estaban habituados a escuchar cualquiera de las tres, de cualquiera de los tres idiomas, pero es importante cómo el Nuevo Testamento recoge esta parte del Abba para aplicarlo a Dios, y es como si estuviera hablando de Dios en términos de ternura, en términos de una confianza tal como aquel pequeño de 3, 4 años que ve a su padre como el todopoderoso, como el Superman, como el que si el pequeñito está cerca a su padre, él tiene toda la confianza del mundo. Creo que eso lo hemos experimentado también nosotros que somos padres, y cuando vimos a nuestros hijos crecer en su etapa de los 3 a los 5 años, para ellos éramos todo, y si ellos estaban cerca nuestro, se sentían en plena confianza. Por eso es que este Abba referido a Dios significa esa parte, y por eso es que el Señor Jesús dijo: si vosotros no os hicieseis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, significa esta confianza radical para creer a Dios, para obedecer su palabra y para creer o adherirse a sus promesas. Entonces, de la misma manera que un pequeño llama papá a su ser más querido, y de manera que él se siente confiado cerca de él o estando cerca de él, en ese mismo sentido, el creyente experimenta a Dios como el Padre amoroso, como el Padre en quien puede confiar, como el Padre en el cual está y se siente seguro. Y bueno, esto es el significado de Abba, y que repetimos, siempre viene en esa asociación con Pater. Muy bien, dice el apóstol Pablo, también refiere el uso de este nombre al referirse a aquella adopción mediante la cual podemos acercarnos a Dios como nuestro amoroso Padre. Recuerden que el apóstol Pablo también hace un uso de ese mismo vocablo, que dice que nosotros hemos recibido la adopción de Dios, por la cual clamamos Abba Padre. Y este es el mismo sentido que ya estaba incluido en Jesús. Aquí quiero mencionar algo muy interesante, porque nuestra traducción de Reina Valera, al referirse a nosotros como hijos de Dios, hay una sola palabra que se emplea en castellano para hijo, y esa es básicamente la única. Pero en el griego
encontramos dos vocablos. Uno de esos vocablos es huios y el otro vocablo para referirse a hijo es tecna. Solamente la diferencia entre tecna y huios es que huios se refiere a un hijo que es engendrado o que ha sido engendrado directamente por los padres. Y tecna se refiere ciertamente a un hijo, pero a aquel hijo que ha sido adoptado, que no porta la genética del padre, pero que es adoptado y que viene a formar parte de la familia, pero como una adopción. Y esto es importante porque una de los usos que tiene la palabra tecna es precisamente esa aplicación a los creyentes. En el capítulo 3 de la primera carta de Juan, donde dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y yo les quiero preguntar, en ese texto de Juan 3, primera carta de Juan 3, que incluso la pueden leer, Juan 3:1, ¿a qué palabra aparece allí? ¿Aparece huios o aparece tecna? Bueno, si ustedes tuvieran un texto en griego, lo sabrían, pero como tienen un texto en castellano, entonces la única palabra que aparece ahí es nuestra palabra castellana de hijos. Pero ustedes, ¿cuál podrían inferir que se refiere ahí o que sería el uso en ese texto en particular de Juan 3:1, primera carta de Juan 3:1, que se refiere a nosotros como tecna o que se refiere a nosotros como huios? Así como que deduciéndolo, como que pues, no tienen a la mano el texto griego, entonces solamente podemos inferirlo, podemos suponerlo. ¿Cuál suponen ustedes que aparece allí en Juan 3:1? Primera carta de Juan 3:1, ¿aparece tecna o aparece huios? Para mí podría ser tecna, Manuel, primero. Bueno, de hecho en primera de Juan 3:1 aparece tecna. Es decir, nosotros somos considerados hijos adoptivos de Dios, porque en la perspectiva de Juan, como en la perspectiva de Pablo, hubo unos primeros hijos, que en este caso, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo en Juan 11, cuando habla de cuando emplea el símbolo mm, el símbolo el símbolo del olivo, el símbolo del olivo. Y ahí va a decir de la higuera, pero no es del olivo. Cuando usando la simbología del olivo dice, porque esas ramas fueron desgajadas para que ustedes fueran injertadas en el olivo, en el capítulo 11 de Romanos. Y dice, por lo tanto, ustedes sean mesurados y no desprecien aquellas ramas que fueron quitadas del olivo y que ustedes ahora han sido puestas allí. Creo que es la misma idea de ver a la adhesión de los gentiles como una adopción, como hijos adoptados que vienen a formar parte del pueblo. Pero quiero decirles algo que es interesante. La palabra huios, que es el hijo que es genéticamente procedente de los padres, es un título que solamente preferentemente se reserva a Jesucristo, porque Jesucristo no es el tecna de Dios, sino que Jesucristo es el huios de Dios. Pero hay unos pocos casos en el que también se aplica al creyente, pero esos pocos casos en que se aplica están relacionados con la actividad. Voy a poner un ejemplo. En las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pacificadores, los que hacen la paz, los que construyen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ahí la palabra que se utiliza no es tecna,
curiosamente no es tecna, sino es huios. ¿Y por qué ahí al creyente se le llama huios? Bueno, porque cuando el creyente se alinea con el proyecto divino para cumplirlo y para ejecutarlo de manera práctica en su vida, entonces el creyente en automático se identifica como huios de Dios, porque está inmerso en ese mismo proyecto de salvación de Dios. Entonces, esta cuestión ocurre unas pocas veces. La mayoría de las veces el juicio siempre está ligado a Jesucristo, pero cuando aparece con relación al ser humano, al creyente, es porque el creyente está viniendo a ser lo que el apóstol Pablo dice: somos colaboradores en el proyecto de Dios. Entonces, si el creyente se ubica como colaborador del proyecto divino, entonces el creyente se convierte en un huios de Dios, es decir, en un hijo de Dios, porque está encarnando el mismo proyecto que, que, que hizo Dios, pero que también ejecutó Jesucristo. Por eso a veces para Pablo dice, habla de Jesucristo como, como el hermano mayor. ¿Por qué? Porque todos sumamos y todos hacemos, estamos haciendo o ejecutando esas tareas del proyecto divino. Muy bien. Voy a pasar adelante, hermanos. Voy a pasar adelante y tenemos además otros títulos que ya no esquematicé, solamente ya estoy citando como una referencia los nombres que hemos citado o esquematizado el día martes y el día de hoy. Son los nombres que son los más recurrentes en uso, pero también son los nombres que han tenido en el desarrollo histórico, tanto de Israel como del cristianismo, han tenido una significación más directa con el desarrollo histórico, con la vida histórica. Dice aquí, otros títulos son, por ejemplo, Libertador. Hay una cita, estoy poniendo solamente referencias para cada uno de estos, pocas referencias para cada uno de esos nombres, pero no significa que aparezcan menos veces. De hecho, aparecen también, son muy citados sobre todo en la literatura poética. Por ejemplo, aquí en el Salmo 18.2, mi libertador es un nombre preferido para Dios usado por David, por las numerosas ocasiones en que Dios le libró de sus enemigos. Recordemos que en una primera etapa de la vida de David fue con frecuencia perseguido por Saúl y por otros generales del ejército de Saúl, porque veían en él lo veían como un riesgo. Saúl lo veía como un riesgo para su vida política. Entonces, una de las experiencias vitales que David tuvo es ver a Dios como su liberador, como quien lo libró más de una vez de la muerte y de manos de sus enemigos. Entonces, casi una de los vocablos o una de las designaciones que más utiliza el rey David con respecto a Dios es como eso, como su libertador. Otro nombre también muy interesante asignado a Dios es como el Roy. Significa el Dios que me ve. Y un ejemplo lo tenemos en Génesis 16:13, cuando Agar, recuerden que Agar era la esclava de Sara. Cuando Agar se ve encinta, se ve en periodo de embarazo, Sara se pone celosa y la echa de casa, la echa del hogar.
Entonces, Agar, en esa travesía que tiene por aquellas lugares inhóspitos que es el desierto, se encuentra con Dios, se encuentra con un ángel de Dios, y el ángel le dice que no esté desconsolada, que ciertamente Sara la ha echado, la ha corrido de la casa, pero que ella no se sienta desconsolada porque Dios está con ella, Dios la acompaña. Incluso le hace la promesa de que su hijo, en este caso Ismael, iba a ser un personaje muy importante. Y, este, y allí es donde aparece que la expresión de Agar con respecto a Dios es como el Roi, es decir, el que me ve, el Dios que me ve. Y esto tendría una aplicación muy bonita porque en todas nuestras vicisitudes, en todos nuestros problemas, Dios no está alejado. A veces sentimos que Dios está alejado, a veces nos preguntamos, en este tiempo de prueba, en este tiempo de lucha, en ese tiempo de dificultad, ¿dónde está Dios? Puede ser que nuestra misma desesperación y nuestra misma ansiedad no nos permita verlo, pero Él está allí. Dios está todo el tiempo cerca de nosotros y sus promesas están con nosotros. Entonces fue algo que vivió Agar y fue algo que se quedó consignado ahí en el texto, es decir, la experiencia de Dios como aquel que me ve, aquel que me mira, aquel que está atento de mi vida. Otro de los nombres es, aparecen muchas asociaciones con el nombre de Yahvé, en este caso es Yahvé Rafa, que significa el Señor es mi sanador. Un ejemplo lo tenemos en Éxodo 15:26, donde el Señor dice que le dice al pueblo, dice, si tú estás atento a mi voz y a guardar mis mandamientos, ninguna enfermedad sobrevendrá hacia ti para aniquilarte, porque yo seré tu sanador. Y de hecho, Rafael, el nombre de Rafael significa sanador de Dios, y se supone que uno de los ángeles o uno de los tres arcángeles junto con Gabriel, Miguel y está el otro arcángel de nombre Rafael, significa eso, Dios es mi sanador. Y otro de los nombres asociados a Yahvé son el de Sidkenu, Sidkenu con la terminación en genitivo para el plural, es el Señor es nuestra justicia. El Señor es nuestra justicia, y un ejemplo de ello lo encontramos en Jeremías 33:16. Pero este vocablo, aunque no lo estoy esquematizando, también resulta muy, muy importante porque nos permite anclarnos en este nombre de Dios como el Dios justo. Nos permite ver toda una dimensión de cómo Dios se aboca, cómo todo su poder y su fuerza y su atención está para aquellos que son víctimas de las injusticias, aquellos que son presa de personas que los aplastan, que los llevan hacia una fragilidad, como es el caso de todas las personas que padecen pobreza, ¿no? Y uno de los cantos que precisamente elevan la justicia de Dios es el Salmo 113. El Salmo 113 es esa exaltación del Dios justo, y por eso este cántico es muy especial, porque de hecho el contenido de este canto que dice que él levanta del estiércol al desvalido y al pobre y lo hace subir para sentarse con los príncipes, entre los príncipes de su pueblo, es lo que dice
en el Salmo 13, y eso va a tener un impacto para que cuando María se vea embarazada ante la anunciación del ángel, el ángel le va a decir: he aquí el Espíritu del Altísimo te visitará y tú te encontrarás encinta. Entonces ella también, María, hace un cántico porque dice que le dice a Dios que has mirado la miseria de tu esclava para darle este regalo de ser quien porte esa semilla divina que va a ser de donde nacería Jesucristo. Entonces hay una interrelación teológica muy importante entre lo que dice el Salmo 113 con este título de Dios como Dios con nuestra justicia y la experiencia de María en ese estar embarazada precisamente del Hijo del Altísimo. Y esto tiene mucho impacto en toda la teología del Nuevo Testamento porque el propio Jesús va a venir a decir que el reino de los cielos es para los pobres, y bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. En el registro que hace en Lucas es lo que el Señor Jesús dice. Hay toda una, por supuesto, toda una teología con respecto a este nombre, el nombre de la experiencia de Dios como justo y como aquel que ama la justicia, aquel que reclama que no se debe pisotear a los desvalidos, aquel que reclama que la balanza que pesa las cosas debe ser una balanza justa, una balanza equilibrada, que reclama que los jueces, que aquel que hace justicia no debe vender la justicia al mejor postor, incluso en contextos eclesiales, cuando Santiago dice: ¿cómo puedes decir al hermano o a tu hermana, ve con Dios, Dios te bendiga, si no le das que comer, si no le das algo para que coma, o si no le das algo para que se cubra? Es decir, los nombres, los significados de los nombres de Dios y las experiencias que eso representan están regalas, están a lo largo y ancho de toda la Biblia. Solamente tenemos que aprenderlo y reconocerlo, pero primeramente ubicando los nombres, su significado y después cuál es la relación vital que establece con la experiencia humana. Otro de los nombres asociados a Yahvé es Melech, y es la palabra hebrea para rey. Entonces, Dios es rey, y un ejemplo de ello lo tenemos en el Salmo 10:16, pero también otros muchos ejemplos lo tenemos en el Nuevo Testamento al hablar del reino de Dios, es decir, la presentación de Dios como rey. Es una, este, es una evocación que se hace de Dios y que gobierna casi todo el Nuevo Testamento. Y otro más muy importante también, la asociación de Yahvé con Gualec, que es redentor, el significado es de redentor. Muchas veces hablar de redentor es hablar de perdón. Hablar de redentor es hablar de aquel que redime, aquel que paga el precio el precio o la deuda. Em, hay una, todo esto tiene una teología muy profunda. Cada uno de estos tiene una teología muy profunda que está presente en el texto donde se originan los nombres, pero obviamente también están presentes en el Nuevo Testamento. ¿Cómo podríamos hacer la asociación de Gualec, en su significación de redentor en el Nuevo Testamento? Hay un episodio en donde está Jesús, es invitado por un fariseo llamado Simón a su casa.
Este fariseo llamado Simón lo cita a su casa y, y Jesús asiste con gusto. Entonces el relato de Lucas 4 nos presenta qué es lo que sucede ahí. Dice que Jesús llega a la casa de Simón y se sienta a la mesa o se recuesta a la mesa y estaba ya todo el desarrollo, todo el mundo estaba comiendo y platicando y compartiendo la convivencia cuando de pronto llega una mujer que se pone detrás a los pies de Jesús y esta mujer empieza a llorar, empieza a ungir con perfume los pies de Jesús y empieza a enjugar los pies de Jesús con sus cabellos. Y dice el relato que Simón se molesta porque para empezar no se trataba de una mujer de buena reputación y en segundo lugar, esta mujer estaba molestando, estaba alterando el orden armónico de la reunión. Jesús se da cuenta y le dice a Simón, dice, bueno Simón, dice, una cosa tengo que decirte, mira, un acreedor tenía dos deudores, uno le debía poco, uno le debía poquito, pero mientras el otro deudor le debía mucho. Pero el acreedor decidió perdonar a ambos. Y yo te hago la pregunta, Simón, ¿cuál piensas tú de ellos que amará más a ese acreedor? Y entonces Simón respondió, bueno, pues amará más a aquel al cual perdonó más. Entonces dice, Jesús le responde, dice, bueno, Simón, dice, pues mira, ves esta mujer, quizá esta mujer tú pienses que esta es la que le debe más a Dios, porque es pecadora, en pecado, y a lo mejor tú piensas que ella necesita más perdón de Dios. En cambio tú, que piensas que eres una persona justa, una persona pura, una persona santa, a lo mejor tú piensas que tu deuda con Dios es mínima, porque llevas una vida acorde en tus términos a lo que Dios pide. Pero si el acreedor perdona a ambos, esta es una pregunta que está entre líneas. La pregunta es, ¿quién es el que pierde? Si el acreedor perdona a ambos, al que debe mucho o al que debe poco, ¿quién es el que pierde? El que pierde es el acreedor. Entonces, en este concepto de Yahvé Goalek como redentor, al perdonarnos, Dios que nos perdona obviamente por gracia, pero Dios es el que pierde. Dios asume la deuda. Y el que Dios asuma la deuda es precisamente lo que hizo que Jesús muriera. Jesús muere no porque Dios sea un Dios cruel, no porque Dios le interese dejar en claro para todos que su justicia se cumple a toda costa. Y si alguien tiene que morir, entonces que alguien muera. O sea, Jesús no muere por satisfacer a un Dios cruel, a un Dios que reclama su justicia por sobre todas las cosas, al contrario. Jesús muere porque Dios decide perdonar a todos los que le deben, incluso si unos piensan que le deben poco o si unos sienten que le deben mucho. Pero ese es el significado de Goalek como redentor, Dios como redentor, Dios como el que asume nuestras deudas. Y por eso el escrito bíblico o el texto bíblico dice, porque Él cargó sobre sí todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades y todo nuestro pecado. Y eso es precisamente, Jesucristo nos ha redimido para que nosotros no nos cueste nada, porque es por gracia, pero que sí tenga un costo muy alto para Dios. Entonces, esto es el sentido de Dios como Dios en este nombre, como Yahvé Goalek,
de Dios como Redentor. Y por último, un nombre muy clásico, muy típico para nosotros, que es la presentación de Dios como pastor, que en hebreo es Yahvé Roji, y que el ejemplo más de eso, o con mayor énfasis de eso, lo tenemos en el Salmo 23, y que su contraparte está en el Evangelio de Juan, capítulo 10. En el Salmo 23 dice: el Señor, oh Jehová, es mi pastor y nada me faltará. Mientras que en Juan 10, Jesús mismo diga: yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. Entonces, es esta relación de Yahvé Roji, es decir, Yahvé como el buen pastor que que Israel experimenta los cuidados de Dios como pastor, van a ser los mismos cuidados que después los cristianos vamos a experimentar teniendo a Jesús como el buen pastor. Entonces, nos podemos dar cuenta, hermanos, cómo todos estos nombres, aunque muchos de ellos tienen un origen hebreo, no se quedan allí, sino que tienen una trascendencia para el Nuevo Testamento en cuanto a su significación y en cuanto a la experiencia de Dios para los creyentes. Muy bien. Obviamente dejamos muchos otros títulos de lado. Hemos querido incluir solamente los que tienen mayor recurrencia y mayor significación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y los que se relacionan con el proyecto de salvación de Dios. Todos esos nombres tienen una teología de fondo, que pusimos algunos pocos ejemplos muy breves, pero en realidad si nos metiéramos a estudiar desde el Nuevo Testamento, mirando hacia atrás, mirando hacia el Antiguo Testamento, encontraríamos todas esas vinculaciones que existen entre la teología del Nuevo Testamento y la teología del Antiguo Testamento. Hay una vinculación muy íntima, muy inmediata, y eso solamente lo podríamos visualizar desde esa perspectiva. Muy bien, pues muchas gracias, hermanos. Es todo con respecto a los nombres de Dios. Aquí terminamos con ello, y pues vamos a enfatizar esta parte, ¿no? Que son los nombres, reflejan lo trascendente, pero también reflejan una experiencia. Y ya depende de cada uno, depende de nuestra propia y muy particular experiencia, cómo vivenciamos a Dios, qué partes conocemos de Dios en nuestra vida, qué partes anclamos acerca de Dios en nuestra propia experiencia. Muy bien, hermanos, repetía yo que en lo sucesivo vamos a incluir algunas clases grabadas para poder terminar con esta parte del curso, del primer curso de Teología Sistemática. No sé a quién le toque darles a ustedes el curso 2, porque entiendo que si hay un curso 2, cuando Abraham me mencionó esta parte de la materia, me dio a entender que había dos cursos, un curso 1 y un curso 2. Entonces, no sé a quién le vaya a tocar el curso 2, pero quiero decirles, hermanos, que yo he tenido mucho gusto en estar con ustedes. En especial este último trimestre de este año fue para mí un poco agotador, porque estuve participando en varias cosas a la vez, y les quiero comentar porque yo me siento muy contento con esto.
El cuadernillo de escuela sabática del próximo trimestre tiene fue una colaboración compartida entre el hermano Abelardo Alarcón, que es el director de Educación Cristiana, y un servidor. Eh, yo estuve participando directamente en años pasados igual también como director de Educación Cristiana y como escritor de la escuela sabática, pero habían pasado más o menos unos 14 años que yo no me volvía a meter en esa tarea. Pero gracias a Dios volví a tener esa experiencia, y el cuadernillo que viene en el próximo trimestre de 2022 tiene esa colaboración, de la cual pues yo me siento muy contento, pero significó mucho trabajo, y además de otras cuestiones que también tenía en la cuestión laboral y en la cuestión de las materias que llevo con el seminario acá en México, y de otras cuestiones también con la iglesia a la que asisto. Entonces sí fue para mí un tiempo de mucho trabajo, de mucha ocupación, pero pues gracias a Dios ya eso ya se terminó. Vamos a tomar un poco de descanso en esas siguientes semanas, y la idea, hay una propuesta de seguir desarrollando materiales para educación cristiana, y eso particularmente en mi ministerio, si así lo puedo llamar, ha sido una cosa que siempre me ha traído bastante, y creo que es algo que voy a disfrutar mucho. Pero mientras, hermanos, todo el tiempo que pasé con ustedes, de haberles conocido, de haber estado pues en esta transmisión, en esta reflexión, en esta materia, lo he disfrutado mucho. Me da mucho gusto que ustedes estén comprometidos en este aprendizaje, que estén comenzando en ello, y que vayan a crecer en ello, y ya puedo yo verlos más adelante, no solo conociendo y sabiendo muchas más cosas, sino también poniéndolas en práctica a través de el desarrollo de ministerios y de los dones que Dios seguramente les ha dado a ustedes, y que ustedes lo van a poner en testimonio. Así es que les agradezco, hermanos, les agradezco su tiempo, su presencia, y mi deseo, hermanos, para todos, con sus respectivas familias, es que Dios les bendiga mucho. De la iglesia, de donde ustedes son, de donde forman parte, que todo lo que aprendan lo puedan aplicar, y puedan convertirse en miembros muy activos de su congregación. Mi deseo para todos, hermanos, es que Dios les bendiga mucho. Cuídense mucho, les mando un abrazo, y mis mejores deseos de bendición, y que, bueno, pedir para todos que Dios nos acompañe. Entonces, hermanos, hoy tengo que cortar ya, porque Bueno, como voy a estar en una cita médica, no yo, pero a una de mis hijas, tenemos cita médica en unos momentos más. Entonces pues voy a brother, voy a despedirme de ustedes, pero Jesús, habitualmente, como siempre lo hacemos, vamos a hacer una oración. Ahora, Jesús, te perdón, estoy ¿me viendo, Abraham. escuchas? Sí, te escucho, Abraham. Perdón, Jesús, pasa a ti, amigo mío. Sé que te tenés que ir. Solamente quiero agradecerte a nombre del Consejo Académico, el Consejo de Administración, de todos los alumnos, no solo los que están en clase, sino todos los que ven la clase grabada. Quiero agradecerte mucho tu disposición. Sé el esfuerzo que has hecho, ¿no?, para estar con nosotros. Creo que tu vida y tu experiencia bendecirán más de lo que te imaginas la vida de los estudiantes y también de la iglesia en esta parte del mundo que es Sudamérica. Creemos que Dios está haciendo cosas muy lindas en la vida de todos los estudiantes,
Y creo que ahora ya vos sos parte de esta historia, de esta semilla que has estado sembrando y que en muchos ha despertado interés, deseo de seguir profundizando en la palabra del Señor. A nombre personal, te agradezco muchísimo el que hayas aceptado este desafío. Gracias. Hacele extensivo este agradecimiento a tu familia, porque sé que también representa para ustedes un esfuerzo y un compromiso. Y seguramente en este seminario las puertas siempre estarán abiertas para ti. Siempre será un placer contar con personas como vos, y creo que seguirán bendiciéndonos en el futuro. Así es que muchas gracias, Jesús. Estamos en contacto, nos seguimos marcando, y si me permitís, quisiera orar para cerrar este tiempo y esta clase. Claro, Abraham, por supuesto. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por el aprendizaje y la reflexión que hemos tenido, Señor, en tu palabra, y sobre todo en tratar de conocerte mucho más a ti. Que este conocimiento que hemos aprendido, Dios, nos permita ser transformados cada día a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque este seminario ha sido bendecido por la vida de tu siervo, nuestro hermano Jesús Trejo. Gracias por el conocimiento, la sabiduría y la habilidad que él tiene para compartir estas enseñanzas. Padre, permite que en el corazón de él haya la satisfacción de que cada palabra, enseñanza y tema expuesto han sido semillas que están grabadas en el corazón de muchas personas, y que sin duda, Dios, traerán ricas reflexiones teológicas en nuestra amada iglesia en Sudamérica. Gracias por ello. Bendice a nuestro hermano Jesús, bendice a su familia. Provee, Señor, todo género de bendiciones para ellos, y permite que pronto podamos volver a tenerlo dentro de nuestras clases. Te damos la gloria a ti, Señor, y te bendecimos y damos por cerrada esta clase en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, brother. Dios te bendiga. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Pasa a todos. Un abrazo. Mi amado hermano Jesús, Dios le muchas bendiga. gracias. Bendiciones. Un placer. Esperamos verlo el Saludos. próximo trimestre. A su familia, hermano. Dios le bendiga. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Bendiciones. Paz, Paz, hermanos. hermano. Dios los bendiga a todos. Buen Paz. día. Amén, hermanos. Y lo mismo. Paz. Dios Buen les día. guarde. Muchas gracias.